a buena velocidad. Ahí está, entonces ya empezamos a grabar. Bueno, buenas noches para todos. Es un honor realmente estar nuevamente con ustedes en este tercer ciclo de charlas de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Como ustedes saben, esta nueva directiva de la RELAC se ha propuesto muy seriamente en focalizar en la capacitación de genética y genómica humana en la región, ya que vemos que sin duda esto es una necesidad. Así que esta noche nos acompañan el doctor Luis Quiñones y el doctor Andrés López Cortés. El doctor Luis Quiñones es parte de la Casa de la RELAC porque él es chileno, es vocal de la Red Latinoamericana de Genética Humana, y el doctor Andrés López, él es ecuatoriano. Así que bueno, vamos a presentar en primer lugar al doctor Luis Quiñones. Luis Quiñones, él es, como mencionábamos, chileno. Él es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, director del Laboratorio de Carcinogénesis Química y Farmacogenética, es perito de patentes farmacéuticas del Ministerio de Economía de Chile. Sus áreas de investigación abarcan la farmacología, la toxicología molecular, tiene mayor de 100 publicaciones científicas y varios libros. Él trabajó, además, es editor de 9 journals, pertenece a la Sociedad de Genética y Farmacología de Chile y a la Sociedad Chilena de Genética, es codirector del PGRNS Developing Countries Committee. Él fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenética y Medicina Personalizada, y es coordinador de la Red Latinoamericana para la implementación y validación de guías clínicas y farmacogenómicas. Él, y ahora, como decíamos, también es vocal de la Red Latinoamericana de Genética Humana y participa también de varios consorcios internacionales. Estamos focalizados, y así lo vemos en la charla, de poner a la farmacogenética como un punto focal importante y dar señales de que es posible realmente tener una aplicación en la clínica de hoy. Y con ese enfoque y con esa visión es que Luis nos va a comentar justamente cómo usar y cómo aplicar la farmacogenética para el beneficio y la salud de los pacientes. Así que le dejo la palabra a mi colega de la Red Latinoamericana de Genética Humana, y un gusto, Luis, que nos estés acompañando esta noche. Muchas gracias, Mariela. Gracias por la invitación y por la oportunidad de mostrar lo que hacemos en el fondo, porque mucho de lo que hacemos es precisamente en pos de la aplicación clínica de la farmacogenómica, en los cuales tenemos muchos y variados colaboradores, entre los cuales está el mismo doctor Andrés López. Puedo compartir, ¿cierto? Sí. Ah, sí, aquí está. ¿Se ve bien? Perfecto, tendrías que ponerla en modo de visualización completa. En eso estoy. Ahí sí. Ok, bueno, en primer lugar, la idea es de alguna manera presentar la aplicación clínica de la farmacogenómica y validar, digamos, las diferentes instituciones que participan de alguna manera directa o indirectamente en esta disciplina. Como bien decía Mariela, yo pertenezco a un grupo de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada, y a partir de ese grupo de interacción hemos generado mucha evidencia latinoamericana para la farmacogenómica, que algo de eso les voy a mostrar. En primer lugar, les quiero señalar que la farmacogenómica ha sido considerada como una herramienta fundamental en la medicina de precisión, la medicina personalizada, que persigue responder preguntas simples que tenemos todas las personas. ¿Por qué alguien necesita el doble de una dosis estándar de un fármaco para que sea efectivo? ¿Cuál es la base de eso? ¿Por qué una droga funciona para una persona y no funciona para otra? Todos nos preguntamos algo así. ¿Por qué tenemos efectos secundarios y otras personas no los tienen? ¿Por qué algunas personas contraen, por ejemplo, una enfermedad tan grave como el cáncer y por qué otras no? Es decir,
preguntas simples para respuestas no tan simples. Desde el punto de vista médico, un médico diría, en realidad lo que queremos saber es cómo enfrentar apropiadamente la odisea terapéutica. Es decir, la variabilidad de los pacientes, cómo lo enfrentamos. Y esto nace desde Hipócrates, desde el padre de la medicina, que señalaba que es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad, qué tipo de enfermedad tiene una persona. Es más importante la persona, la idiosincrasia, la genética, la base. Y es así como la farmacogenómica ha venido a tratar de ser una herramienta que resuelva esta problemática, que explique en gran medida la diferencia entre las personas, siendo la farmacogenética una subdisciplina de la farmacogenómica, ¿cierto? También, como lo es la genética a la genómica. No vamos a adentrarnos en la explicación más detallada al respecto, no nos da el tiempo. Pero lo que sí claramente persigue es, de alguna manera, a los pacientes que están diagnosticados a través de una prueba genética, lograr diferenciarlos, lograr saber de ese grupo de pacientes quiénes van a reaccionar con un fármaco de manera segura y eficaz, que sería lo ideal, ¿cierto? ¿En qué personas el fármaco va a ser seguro pero va a ser ineficaz? ¿O en qué personas el fármaco va a ser inseguro e ineficaz? Lo cual es absolutamente inapropiado, ¿cierto? ¿O en cuál grupo de personas el fármaco va a ser inseguro pero va a ser eficaz? Que es en muchos casos de tratamiento, por ejemplo, los quimioterapéuticos, ¿cierto? Y la farmacogenómica se basa en una lógica, ¿cierto? Y la lógica es bastante simple. Lo primero es identificar las variaciones en la respuesta a fármaco que se observan en la clínica. Es decir, de alguna manera los pacientes manifiestan diferentes respuestas. Asociar esas variaciones con variaciones genéticas, si es que hay variaciones genéticas que expliquen estas respuestas, ¿cierto? Evaluar si son significativas las variaciones genéticas en la clínica, esencialmente, con pruebas, con experimentos, con evidencia científica. Desarrollar pruebas genéticas, si es que ya encontramos que son significativos estas variaciones genéticas como biomarcadores. Y cuando se desarrollan las pruebas genéticas, usarlas para individualizar la farmacoterapia, hacer medicina personalizada. Y es así como esto se explica por diferentes tipos de variaciones genéticas que cambian el fenotipo, ¿no? Un ejemplo podría ser un SNP como este, un cambio de una timina por una guanina, un cambio simple, único, por ejemplo, en un gran gen de miles de nucleótidos, ¿cierto? Un solo cambio puede generar una respuesta diferencial, en donde, por ejemplo, una persona con un alelo tipo 1 responde bien a estatina y otro responde con el cambio, responde con hepatotoxicidad, por ejemplo. O en el fenotipo podemos apreciar, por ejemplo, en fármacos, diferencias en concentraciones de fármacos, producto de variaciones genéticas. Por ejemplo, estos son resultados nuestros de una tesis de magíster, en donde la ausencia de la variante genera un fenotipo en términos de concentraciones plasmáticas del fármaco que es bastante bajo, pero con una modificación en uno de los alelos, uno puede tener niveles plasmáticos exacerbados, y eso explica, por ejemplo, reacciones adversas, por ejemplo, alguna diferencia fenotípica en la respuesta a fármacos. Y por tanto, dado estas características, hoy en día nosotros sabemos que podemos diferenciar entre las personas en aquellas que son, en términos de respuesta al fármaco, metabolizadores rápidos o ultra rápidos, metabolizadores normales, metabolizadores intermedios o metabolizadores pobres o lentos, que se le llama también. Es decir, nos encantaría a nosotros saber quién de nosotros es un metabolizador lento o rápido o intermedio para un determinado fármaco. Y eso se puede determinar hoy en día, no es algo que esté lejos de la aplicación. Tanto es así que la FDA, desde el 2013, publicó una tabla de biomarcadores farmacogenéticos, en que esta es la primera parte de la tabla, desde la A hasta la C, ¿cierto? Indica cuáles son las variantes genéticas que deben estudiarse para la aplicación, por ejemplo, de un fármaco. Veamos un caso particular. Hoy en día son alrededor de 200 medicamentos que la FDA
tiene indicación farmacogenética. Por ejemplo, en el caso del celecoxib, se establece que la dosificación y administración depende de las variaciones genéticas presentes en el gen CYP12-9, un gen de biotransformación de fase 1 de fármacos. La misma FDA ha aprobado ya varios test farmacogenómicos que se usan, que se están usando en diferentes partes, ¿cierto? Como esos 4 que están acá, para evitar las consecuencias de las variaciones genéticas. Existe un consorcio de implementación de la farmacogenómica en clínica, el CEPIC, que es un consorcio multinacional al cual nosotros pertenecemos, que genera guías de aplicación clínica, es decir, estamos a nivel de generación de guías clínicas, ¿ya? Y esta es la última guía clínica que generó el CEPIC, de las cuales hay 38, ¿cierto? Que es la aplicación de variantes genéticas en estos genes con respecto a los síntomas musculoesqueléticos asociados a estatinas. Es decir, ¿por qué? Porque estos genes participan en la farmacocinética y la farmacodinamia de las estatinas. Es esa la relación entre la genética y la farmacocinética o la farmacodinamia. También, uno de los patrocinadores del mismo evento, Dasa Genómica, hoy tiene una prueba farmacogenómica, se llama FAR1, que utiliza factores genéticos, pero también factores personales y ambientales para establecer una prueba farmacogenética que puede predecir respuesta, eficacia y reacciones adversas, que es algo que obviamente en poblaciones mestizas como las nuestras, las latinoamericanas, es necesario validar para ver la utilidad en suplementación. El primer texto de medicina personalizada, fíjense, un texto eminentemente médico, en su subtítulo señala la revolución de la aparición de la farmacogenómica. Estamos hablando del 2005. Y este texto en la contratapa dice las 5 R, la dosis correcta de la droga correcta para la indicación correcta en el paciente correcto y al tiempo justo. Las 5 R de la farmacogenómica, las 5 R de la medicina personalizada, a la cual nosotros le hemos agregado una sexta, la etnia correcta. ¿Por qué? Porque nuestra población latinoamericana es el lugar más rico en términos de variación genética y nosotros tenemos que ser capaces de adaptar todo esto. En ese mismo contexto, nosotros como equipo latinoamericano hemos ido tratando de investigar, hicimos un recopilatorio el año 2017 de lo que había en farmacogenómica en Latinoamérica, lo publicamos en una publicación en inglés que recientemente actualizamos junto a la doctora Mariana Redal en una publicación en español que tiene la realidad latinoamericana en farmacogenómica. Pues bien, yo les voy a presentar algunos ejemplos de investigaciones propias en que hemos buscado encontrar formas de aplicar la farmacogenómica en diferentes áreas. Y vamos a partir por el cáncer. En el cáncer, por ejemplo, aquí les muestro un modelo predictivo, preliminar, para la respuesta a tamoxifeno en pacientes con cáncer de mama, en que analizamos diversas variantes genéticas de todo el proceso metabólico de tamoxifeno, y del blanco terapéutico, que es el receptor de estrógeno, en las pacientes con receptor de estrógeno positivo, ¿cierto? En que logramos establecer un modelo preliminar para establecer eficacia en la respuesta, recientemente publicado. En pacientes con cáncer testicular también logramos hacer un estudio de asociación en que generamos ecuaciones predictivas de respuesta a reacciones adversas. Y les pongo un ejemplo. Para neutropenia febril, por ejemplo, logramos establecer que variantes genéticas específicas de enzimas de reparación junto a la dosis acumulada de bleomicina que se usa en estos pacientes eran predictoras en buena tasa de la neutropenia febril, que es la reacción adversa más grave en estos pacientes en el tratamiento quimioterapéutico. Y ahí tienen 5 ecuaciones que logramos validar en primera instancia. En neoplasia hematológica también hemos trabajado y hemos logrado demostrar
que ciertas variantes genéticas son capaces de predecir, por ejemplo, la neutropenia, claro, en pacientes con neoplasia hematológica. Y, por ejemplo, variantes o genotipos como el GG para interleucina 6 predice una neutropenia más rápida en los pacientes. Y esto también es un hallazgo, una aplicación que podemos disponer del análisis de variantes genéticas, en este caso tipo SNP, en diversos pacientes. En cáncer gástrico también logramos un buen hallazgo haciendo un análisis de asociación que establece que ciertos SNP en enzimas de reparación, como la RCC2, la dihidropiridina deshidrogenasa, enzima que participa en el metabolismo del fluorouracilo, y un transportador como el ABCC2, más algunos factores no genéticos, ¿cierto?, son capaces de predecir alta toxicidad en pacientes con cáncer gástrico tratados con fluoropyrimidines. Por lo tanto, tenemos pruebas que pueden predecir reacciones adversas. Una tesis reciente. Actualmente estamos desarrollando un proyecto Fondesit en Chile, en cáncer colorectal, en que estamos analizando en el genoma del hospedero las variantes genéticas relacionadas con la farmacocinética de 5-fluoruracilo, y en el genoma del tumor algunas variantes genéticas y mutaciones somáticas que explicarían falla terapéutica, efectos adversos y variaciones en la sobrevida. En esto hemos ido avanzando poco a poco, recién estamos empezando. Tenemos, por ejemplo, en el caso de glutatión transferasa P1, una enzima que participa en el metabolismo fluorouracilo, que podemos predecir, por ejemplo, o podemos decir que hay una asociación entre el genotipo AA y la menor sobrevida de los pacientes. Con el doctor López Cortés, quien va a dar la siguiente charla, estamos analizando además cómo diferentes biomarcadores pueden explicar la respuesta a todos los tratamientos que existen en cáncer colorectal, ya sea con terapia dirigida o terapia convencional, como por ejemplo algunos anticuerpos como panitumumab y cisplatino, 5-fluoruracilo, etc. Y hemos hecho ya algunos avances al respecto. Eso en cáncer. En enfermedades infecciosas, por ejemplo, hemos analizado algo en COVID reciente, en pandemia, ¿cierto? También algo en tuberculosis, pero les muestro lo más reciente en HIV, en una tesis de doctorado. En este sentido, hemos podido mostrar que las repeticiones de TA en el gen de UDP glucuroniltransferasa puede explicar la hiperbilirubinemia severa en pacientes en tratamiento con atazanavir. Y hemos podido también explicar cómo pacientes con genotipo TT en el gen CYP2D6 explican la toxicidad en el sistema nervioso central para pacientes tratados con efavirenz. Y por lo tanto tenemos dos fármacos que se asocian con dos efectos adversos debido a el genotipo de las enzimas que participan en su metabolismo, que ese es prácticamente uno de los objetivos de la farmacogenómica. Otra cosa que hemos hecho es en trasplante renal, llevamos 8 a 10 años en este proceso y hemos logrado tener estudios de asociación entre variantes genéticas y respuesta al tratamiento inmunosupresivo en pacientes trasplantados renales. Por ejemplo, hemos asociado genotipos del gen MDR1, de la proteína de múltiple resistencia a drogas, con episodios de rechazo en pacientes trasplantados. Y también hemos logrado, y estamos por publicar, establecer relaciones entre otras variantes y niveles de ciclosporina y tacrolimus. En psiquiatría hemos tenido un logro interesante. Es una de las disciplinas farmacogenómicas bastante más avanzadas, ¿cierto?, en el mundo, y por lo tanto nosotros hemos, a partir de
más o menos en el año 2013 que investigamos esto, hemos caracterizado la principal enzima que metaboliza fármacos psiquiátricos, ¿cierto? Con sus diversas variantes en población chilena esencialmente, y hemos logrado generar un panel de variantes genéticas de aplicación clínica que junto a la Clínica Las Condes en Chile logramos implementar en clínica, y hoy en día es un servicio brindado por la Clínica Las Condes. Esta es la página que está acá, en donde se le presta ese servicio a los pacientes para personalizar el tratamiento psiquiátrico esencialmente en depresión. Eso es homólogo a lo que se hace, por ejemplo, en la Clínica Mayo, y homólogo, por ejemplo, a lo que hace este servicio. Este es un ejemplo de un servicio en Estados Unidos donde se genotipifica al paciente en terapia con antidepresivos para establecer, de acuerdo a sus genotipos, si el paciente puede o no usar ciertos fármacos. Y, por ejemplo, este es el caso de una ficha de un paciente en que se establece cuáles son los fármacos que debe usar directamente y que puede usar sin ningún problema, cuáles debe usar con precaución y qué otros fármacos no debe usar, debe excluir del tratamiento. Y es una herramienta de uso médico, y basado en este análisis los médicos excluyen o incluyen fármacos. Y es lo que nosotros estamos haciendo. En enfermedades cardiovasculares llevamos una larga data también de investigación. Nuestro grupo hemos abordado ya por 10 años prácticamente, con un grupo de apoyo de hospitales, en una secuencia de investigación de variantes genéticas asociadas a riesgo cardiovascular y variantes genéticas asociadas a tratamiento anticoagulante. Y en ese sentido hemos tenido recientemente logro interesante. Logramos generar un algoritmo de dosis para pacientes chilenos con una ecuación que nos permite aunar criterios genéticos más criterios no genéticos para predecir la dosificación apropiada de un paciente coagulado. En Chile usamos acenocumarol, usamos cumarina, esa cumarina. En otros países usan warfarina o los nuevos anticoagulantes, ¿cierto?, directos. Y aquí yo les ejemplifico algo. Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos la dosis de alguien de acuerdo a este algoritmo? Vamos a poner el caso de una persona de sexo femenino, 90 años de edad, un INR inicial de 4,5, un índice de masa corporal de 29 y las variantes genéticas de los genes participantes que nosotros habíamos analizado. Producto de eso, si aplicamos la ecuación, logramos determinar una dosis terapéutica de 8,62 miligramos semanales para acenocumarol. Y así es la forma en que se aplica esto para esta paciente que casualmente es mi madre. Y este protocolo lo estamos llevando a través de un proyecto FONDEF en Chile a un sistema informático. Y esta es una plataforma informática en donde vamos a colocar las características del paciente en términos de características clínicas y sociodemográficas y las características genéticas para, apretando este clic, lograr la dosificación basado en el algoritmo farmacogenético que nosotros estamos validando en este momento. Vamos en prácticamente el 33% del proyecto. Los resultados se los mostraremos más adelante, quizás en charlas más a futuro. Un estudio que estamos realizando, que no es parte de un proyecto de investigación, sino más bien una prestación de servicio, es en esclerosis múltiple. Estamos analizando en pacientes con esclerosis múltiple variantes genéticas de respuesta a siponimab. Este es un nuevo fármaco, un modulador potente, selectivo, para esclerosis múltiple secundaria progresiva, ¿cierto?, que tiene un warning de la FDA y que establece que, dependiendo del genotipo de CYP12-9, los pacientes tienen que llegar a diferentes dosificaciones. Por ejemplo, 2 miligramos al día para pacientes con genotipos asterisco 1,1, 1,2 o 2,2. 1 miligramo al día para pacientes con genotipos 1,3 o 2,3 y contraindicado absolutamente en pacientes asterisco 3, asterisco 3. Y por lo tanto, dado este warning de la FDA, nosotros a los pacientes que van a ser tratados con siponimod
les debemos hacer esta genotificación y lo estamos haciendo regularmente basado en la solicitud de la empresa. Por lo tanto, hay una utilización o aplicación clínica directa. Lo claro es que la farmacogenómica sigue avanzando, además de ser utilizada permanentemente en clínica, ya en diferentes focos, así como yo les mostré. El avance va hacia la epigenética hoy en día. Y ya no es suficiente con la farmacogenética para lograr farmacogenómica y obtener medicina personalizada, sino que también las modificaciones epigenéticas van llegando a lo que se llama la farmacoepigenética y la farmacoepigenómica. Es decir, ahora necesitamos el consolidado de las dos herramientas para lograr una medicina de precisión más cercana, porque ciertamente la farmacogenética explica o ayuda a explicar un buen porcentaje de la respuesta en diversos pacientes, pero falta todavía afinar. Y por lo tanto, en farmacoepigenética estamos recién empezando. Hemos analizado factores epigenéticos directos, ¿cierto? Metilaciones, acetilaciones, pero por ejemplo aquí el caso de una tesis de doctorado de una alumna nuestra, que se está analizando microRNA en cáncer colorectal como factores de activadores de oncogenes o de supresores de tumores que alteran las enzimas que participan en el metabolismo de las aplicaciones de fluoruracilo, esencialmente la quimioterapia denominada FOLFOX, que es fluoruracilo oxaliplatino. Esperamos tener una nueva herramienta para explicar respuestas. Una de las preguntas más clásicas que se hacen las personas es si en realidad es costo efectivo o no hacer estudios farmacogenómicos. O sea, si vale la pena. Y hay numerosos estudios. Hay un grupo en Brasil, ¿cierto? Un colaborador nuestro que hace estudios costo-efectividad. La EMA y la FDA han hecho análisis de estudios de costo-efectividad y yo les muestro uno del 2020 y otro del 2017 que resumen algunas cosas. Por ejemplo, para warfarina, azatioprina, clopidogrel, abacavir, carbamazepina y ahí los que están ahí, ustedes pueden ver los criterios de análisis después de analizar un set de estudios importantes en que se demostró que casi en la mitad de los estudios el hacer farmacogenómica para dosificar apropiadamente era costo ahorrativa, no costo efectiva, sino que además de que el análisis servía para adaptar una terapia y evitar gastos innecesarios, además ahorraba. Y si sumamos a eso lo que es costo efectivo solamente, que ya es bueno, ¿cierto? Tenemos casi el 75% de los estudios que demuestran que la aplicación farmacogenómica es esencialmente costo efectiva. En un porcentaje muy menor, fíjense ustedes, era no costo efectivo de los estudios, del análisis de los estudios. Por lo tanto, en realidad se ha demostrado y se ha archidemostrado en diversas instituciones que hacer farmacogenómica para personalizar farmacoterapia es tremendamente conveniente. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Cuáles son las situaciones y las iniciativas? Por ejemplo, no tenemos guías farmacogenómicas para aplicar en clínica. Esas guías CEPIC, por ejemplo, no las tenemos. Nosotros tenemos una red, la Red Latinoamericana de Implementación de Guías Farmacogenómicas, que está tratando de homologar lo que hace el CEPIC. No existen programas de capacitación ni cursos de posgrado transversales en la región. También estamos en esa misma línea. No existe una base de datos que reúna variaciones genéticas de los países latinoamericanos. Solo aquellos que están incorporados en el proyecto Milgenoma, ¿cierto? Que son un grupo muy acotado y que además no está dirigido a la farmacoterapia ni a la farmacogenómica. No existen iniciativas gubernamentales en la región para la aplicación de la farmacogenómica como herramienta de uso clínico en la salud pública. Solo existen iniciativas en otras partes del mundo, entre las cuales puedo destacar, las más destacables son Islandia, Suecia, Estados Unidos y Canadá, que tienen programas de medicina de precisión y de implementación farmacogenómica con financiamiento estatal. Es decir, que el Estado financie las pruebas para los pacientes.
En el año 2006 se creó una red iberoamericana de investigación farmacogenómica que fue el primer paso, entre los cuales hay participantes de diferentes países. En el año 2015 nosotros creamos la Sociedad Latinoamericana Farmacogenómica y Medicina Personalizada, y de ahí parte toda una iniciativa que culmina, diría yo, y en paralelo además, con la Red Latinoamericana para la Implementación de Guías Clínicas Farmacogenómicas que tengo el honor de dirigir y que está en pleno avance. Recientemente, el año pasado, nos incorporamos a la red global, a la red mundial de farmacogenómica, y que estamos en la actualidad tratando de potenciar. Es decir, somos parte de la red internacional. Lo que queremos es, finalmente, o lo que quiere la farmacogenómica, es tener medicina personalizada, poder tener fármacos a la medida de las personas, ¿cierto? Por ejemplo, a la medida de Mariela. Bueno, les quería contar solo eso, les muestro parte de mi grupo, prácticamente todos están ahí, faltan 2 o 3 solamente, que son las personas que trabajan en realidad en estas cosas, que hacen los experimentos que yo les digo, y yo nada más estoy observándolo y ayudándolo y apoyándolo lo que más pueda. Estamos muy felices de participar en este ciclo de charlas tan interesante. Vean lo felices que estamos. Muchas gracias a todos y bueno, quedo atento para las preguntas. Bueno, Luis, muchísimas gracias, realmente muy esclarecedora tu charla, deja mucho para reflexionar. A ver si me parece interesante, como estamos tan vinculados con el trabajo que haces, que están haciendo con Andrés, me parece importante seguir con Andrés y dejamos todas las preguntas para el final, porque de alguna manera son respuestas a un mismo problema con diferentes enfoques. Pero realmente te felicito por tu charla muy esclarecedora y tenemos mucho que avanzar en ese tema realmente. Perfecto, sí, Bueno, así que Andrés, me parece. perdón, contesté. Me parece, estoy plenamente de acuerdo, podemos conversar al final. Ahí está, perfecto. Entonces, igual, Luis, tú te quedás por acá porque ahora pones el sombrero de moderador y te quedás junto conmigo y aparece en escena Andrés. Buenas noches, Andrés, un gusto tenerte por acá. Bueno, Buenas yo voy a noches. presentar al doctor Andrés López Cortés. Él es ecuatoriano. Tiene un PhD en bioinformática en la Universidad de La Coruña, máster en biomedicina en la Universidad de Barcelona y de biología en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Él actualmente es docente de la Universidad Internacional de SEC y de la Universidad de las Américas. Además, es coordinador de Ecuador de la Red Latinoamericana para la implementación y validación de las guías clínicas farmacogenómicas. Bueno, y ha publicado también hasta el momento 70 artículos científicos, y sus líneas de investigación básicamente apuntan a la oncología molecular, a la medicina de precisión, a la farmacogenómica, a la inteligencia artificial y a las enfermedades raras. Así que los dejo con Andrés, que nos va a hablar justamente sobre el estudio de las ciencias ómicas en cáncer a partir del empleo de herramientas bioinformáticas. Así que bienvenido, Andrés, un gusto contar con tu presencia y desde la RELAD te quedamos muy agradecidos. Escuchamos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer por la invitación, tanto a la RELAG, a ustedes dos, Luis y Mariela. Déjenme compartir mi conferencia. ¿Me avisan si se puede ver? Sí, está bien, se ve bien. Ya, perfecto. Bien, bueno, en la charla del día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre qué herramientas
nosotros, el grupo de investigación con quien yo trabajo, ¿qué herramientas bioinformáticas aplicamos para identificar primero lo que son biomarcadores moleculares para el cáncer? Segundo, que estos biomarcadores tengan esta posibilidad de que sean farmacogenómicos, farmacogenéticos. Unos ya conocemos, otros todavía no conocemos y estamos haciendo estudios de inteligencia artificial para descubrir estas nuevas potenciales dianas terapéuticas. Y claro, por supuesto, la idea es que tenga la posibilidad de que sea utilizado clínicamente para mejorar los tratamientos de los pacientes. Bueno, entonces, antes de empezar con el tema, me voy a concentrar un poco más en el tema de cáncer de mama, donde he desarrollado la mayor cantidad de investigaciones. Con el doctor Luis Quiñones hemos realizado ya algunos años diferentes investigaciones con respecto a la farmacogenómica en América Latina. Hicimos hace algunos años una revisión sobre el estado del arte de la farmacogenómica de cáncer en las poblaciones de América Latina, en donde identificamos diferentes biomarcadores que han sido testeados en los diferentes países de la región. Otro trabajo que publicamos en esta revista de Pharmacogenomics Journal se concentró, no fue un artículo original ni una revisión, este fue un consensus statement. Nosotros lo enviamos como review, pero les gustó tanto a los editores que le pusieron como un consensus statement porque recopila todas las vías terapéuticas que pueden ser tratadas en el cáncer de colon, desde inhibidores de tirosinquinasas, antiangiogénicos, antimetabolitos, hasta lo que es la inmunoterapia como tal y los diferentes fármacos que digamos, tienen un potencial futuro con respecto a la inmunoterapia. Veo que es una dirección bastante importante para dirigir los estudios. Y también aquí entro al tema del cáncer de mama. ¿Por qué escogí el cáncer de mama? Bueno, realmente he trabajado en varios tipos de cáncer. En el cáncer de mama, como ustedes pueden ver en la gráfica, en la parte de arriba, se puede ver la incidencia de esta enfermedad en todo el mundo, siendo el número 1 con respecto a, siendo el cáncer más diagnosticado en mujeres, y en el literal B, lo que está en rosado es la mortalidad, y la mortalidad número 1 en mujeres en todas las edades, y vemos que muchos países tienen este problema. Entonces, es verdad que es un cáncer de los más estudiados, sin embargo, la Big Data es tan amplia ahora que se puede realizar varias cosas con respecto a la inteligencia artificial, a diferencia de tipos de cáncer como el osteosarcoma, que son relativamente, tienen poca información y por ende es más difícil aplicar las herramientas bioinformáticas. Bueno, entonces, en general lo que realizamos fueron tres que fueron concatenados uno del otro. En el primero desarrollamos una estrategia consensus para priorizar de forma in silico proteínas de cáncer de mama. Luego estos resultados los validamos en bases de datos que ya han sido exploradas experimentalmente, a lo que le denominamos la estrategia Oncomics. Y finalmente, con esta estrategia Oncomics, con este set de proteínas ampliamente validado, hicimos varios modelos de Machine Learning para predecir nuevas proteínas de cáncer de mama. Entonces, la idea es que en todos estos pasos, la medicina de precisión y la farmacogenómica siempre es un punto importante, ya que el objetivo es mejorar el tema de los tratamientos. Bueno, entonces, voy a hablar en general de cada uno de los artículos porque el tiempo es realmente bastante corto. Entonces, en el primer trabajo lo que se hizo básicamente fue una integración de métodos bioinformáticos. Ustedes pueden ver la lista de herramientas bioinformáticas que se utilizaron. Cada una de estas herramientas
que tiene acceso libre al Internet, tiene un ranking dependiendo de la enfermedad. Con respecto al cáncer de mama, se rankean todo el genoma, hablamos de casi 20.000 genes. Y luego la idea es que nosotros desarrollamos este algoritmo, que es el algoritmo de la estrategia consensus, y normalizamos el score de cada uno de los genes en cada uno de los métodos. Normalizamos el score, calculamos los promedios del score normalizados por gen y tomamos en cuenta la presencia o ausencia de cada uno de estos genes en los diferentes métodos, porque no todos los métodos abarcan todos estos genes. Entonces, bueno, luego de desarrollar esto y tener los rankings de todo el genoma, es decir, ya tenemos nuestra estrategia consensus, posteriormente lo que hicimos fue un cálculo con esta fórmula que vemos aquí, que es básicamente es empezar a filtrar y priorizar hasta llegar a obtener cuáles son los genes más enfocados al cáncer de mama a nivel de la patogénesis. Entonces, esta fórmula representa el compromiso máximo entre los verdaderos positivos y los falsos positivos, compensada con nuestro score consensus de nuestra estrategia consensus por cada uno de los genes. Entonces, nuestro punto máximo fue 1842, por ende filtramos de 19.000 genes a 1842. Posteriormente lo que hicimos fue una red de interacción de comunidades. Cada comunidad está conformada por diferentes proteínas. Utilizamos un método que se denomina método de percolación de cliques, utilizando información o enriqueciendo el método con información de las bases de datos de String, de CFinder, de Cytoscape. Entonces aquí podemos observar los diferentes tipos de cliques, los diferentes tipos y en cada uno de estos datos existen comunidades, es decir, existen grupos de proteínas. Pero el punto es que a más bajo cliqué y a más alto cliqué existe ruido. Y bueno, con esta fórmula llegamos a determinar que el K-click9 es el más relacionado al cáncer de mama. Y este K-click9 tiene 48 comunidades y estas 48 comunidades tienen 465 genes relacionados al cáncer de mama. Entonces seguimos filtrando y el último paso fue hacer una clusterización con un método denominado K-mean, en donde en los 48 comunidades las clusterizamos debido a varios factores. El uno, el grado de centralidad que hay entre las proteínas, y el otro debido al score de nuestra estrategia de consensus previamente analizado. Y llegamos a obtener 14 comunidades más asociadas, más fuertes y asociadas con el cáncer de mama, y dentro de estas comunidades existen 48 genes. Bueno, entonces, como resultado del primer artículo, nosotros encontramos 84 genes asociados con la patogénesis del cáncer de mama. Esta base de este set de proteínas lo utilizamos dentro del siguiente artículo que se enfoca en estrategia Oncoomics. Entonces, en esta estrategia Oncoomics, como su nombre lo dice, es el estudio de varias estrategias ómicas, genómica, transcriptómica, proteómica e interactómica para llegar a determinar un set de proteínas tanto in silico como validadas experimentalmente con toda esta tecnología que ahora han realizado excelentes proyectos. Entonces, en el primer paso tenemos las operaciones genómicas. Utilizamos la base de datos del Pan-Cancer Atlas, que tiene la presencia de información de 994 individuos con cáncer de mama. Entonces, en esta gráfica, en este beam plot, lo que está marcado es nuestra estrategia consensus, es decir, nuestros 84 genes. Ustedes pueden ver aquí cuál es la frecuencia de alteraciones genómicas. Entonces pueden comparar. En el primer beam se encuentran los genes no asociados a cáncer. Tenemos nuestra estrategia consensus. Tenemos los cáncer de mama previamente establecidos. Este es un artículo que se publicó en Nature Reviews Cancer,
por el grupo de Nuria López Vigas, doctora, fue mi PI en Barcelona. Luego tenemos un set del Pan-Cáncer Atlas, que fueron los que desarrollaron esta base de datos de los casi 1000 individuos. Y por último tenemos este set de 91 proteínas asociadas con temas de farmacogenética. Entonces, obtuvimos esta información a través de todas las agencias médicas de las diferentes partes del mundo. Ahí de Canadá, está el CEPIC, está ahí la agencia holandesa, etc. Entonces, la idea fue primero validar y ver en qué posición está nuestra estrategia consensus, y luego asociar todo y generar una estrategia in silico con más validación experimental. Bueno, lo que vimos es que la mayor cantidad fueron ARNs mensajeros upregulados, sobreexpresados. Bien. Entonces aquí tenemos como primer resultado de las alteraciones un oncoprint de los diferentes tipos de alteraciones. Tenemos mutaciones, genes de fusión, amplificaciones, de lesiones, etcétera, en los diferentes subtipos moleculares de cáncer de mama: basal-like, HER2 enriquecido, luminal A, luminal B y normal-like. Como resultado de este primer enfoque omics, tenemos que 73 de los 230 genes analizados tienen más de la media de alteración. Con respecto al segundo enfoque omics, aquí hablamos sobre la expresión de las proteínas. Entonces utilizamos la herramienta de Human Protein Atlas. Esta herramienta ha trabajado tanto con inmunohistoquímicas como con espectrometría de masas para determinar la expresión de las proteínas. Entonces, bueno, hicimos una validación de 202 de 230 proteínas que estamos analizando, debido a que ahí había la presencia en las bases de datos, y observamos que 60 proteínas están sobre o subexpresadas con respecto a tejidos de cáncer de mama. El tercer enfoque es la interacción proteína-proteína. En esta interacción proteína-proteína, la idea general es que determinamos cuál es primero, que las interacciones tengan una alta confianza, es decir, que tengan un cutoff de 0,9 y que tengan un alto grado de centralidad. Grados de centralidad es que un nodo, una proteína, se asocie con la mayor cantidad de proteínas aledañas. Entonces, aquí hicimos un filtro entre el grado de centralidad versus nuestro consensus score del paper anterior. Y observamos que 40 proteínas presentan más alto grado de centralidad y consensus score. Validamos nuestra interacción de proteínas con una base que se llama OncoPPI Breast Cancer Network. Esta base solamente analiza interacciones proteínas a nivel experimental, y observamos que existe una correlación significativa utilizando una prueba de Spearman. El siguiente enfoque es las dependencias del cáncer y los xenógrafos derivados de pacientes. Entonces, las dependencias del cáncer de mama, para lo cual utilizamos una base de datos del Broad Institute, del MIT y Harvard. Aquí básicamente la idea es que se enfocan netamente en líneas celulares. Entonces, la idea, bueno, se trabajó con dos algoritmos: el Demeter-2, que hace knockouts con ARN de interferencia, y el algoritmo Ceres, que hace knockouts con CRISPR-Cas9. Entonces, bueno, en el primer algoritmo se analizaron 223 de 230 genes, y en el segundo 217 de 230 genes, en 73 y en 28 líneas celulares específicas de cáncer de mama. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tú haces el knockout o el silenciamiento de un gen y ves que si fenotípicamente ese silenciamiento genera cáncer de mama, entonces existe dependencia con respecto al cáncer de mama de ese gen. Entonces, a la final, este análisis se hizo con todas las líneas celulares de cáncer, con todos los genes del genoma. Entonces, es una base de datos impresionante, pero son de líneas celulares. Entonces, lo que hicimos fue, encontramos que todas estas
proteínas, al silenciar, genera un fenotipo de cáncer de mama, tanto de Ceres como de Demeter, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente paso para enriquecer esta parte del estudio fue ver qué ocurre. Si ya vemos qué ocurre en líneas celulares, es ver qué ocurre en ratones. Para lo cual utilizamos la base de datos de Jackson Laboratory, que tiene el repertorio más completo de escenógrafos a nivel mundial. Y vimos que de los genes que tenían dependencias del cáncer de mama en las líneas celulares, 38 de ellos, 38 de estas proteínas también tienen sobre o subexpresión en ratón, o sea, en línea celular y en ratón. Por ende, estas fueron las más relevantes a nivel del tercer enfoque Omics, perdón, del cuarto enfoque Omics. Entonces, como resultado de los diferentes enfoques Omics, encontramos que existen 140 OncoOmics Breast Cancer Essential Genes, que son genes esenciales que al menos en uno de los 4 enfoques es esencial. Ahora, claro, la idea es que qué genes o qué proteínas son esenciales en las 4. Claro, son estas poquitas de aquí. Pero el punto es que las más estudiadas y las que ya sabemos que tienen ensayos clínicos y tienen todo eso, son las más, son estas de aquí, son las más conocidas, pero la idea cuando se hace investigación es no solo enfocarse en eso, sino también ver qué hay alrededor, qué falta por descubrir. Bueno, entonces, de las 140, de nuestra propuesta de 140 OncoOmics, utilizamos la base de datos Open Targets Platform, que esta te dice cuáles son los ensayos clínicos que están presentes actualmente en qué enfermedad y para qué fármaco. Entonces, vimos que de las 140 proteínas OncoOmics, apenas 17 proteínas están en 736 ensayos clínicos en fases 3 y 4, donde se analizan 30 fármacos. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, Trastuzumab tiene 80 ensayos, Docetaxel tiene 105 ensayos, y aquí las diferentes proteínas pueden ver que el ERBB2 es el que más ensayos clínicos tiene, pero lo que llama la atención es que solamente 17 proteínas tienen ensayos clínicos en fases avanzadas. El punto es que aquí la Big Data genera tanta información que existe un cuello de botella para luego realizar los análisis de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos también tienen que tener un montón de pasos para que sean bien evaluados y todo. Y ahí hay un tipo de estancamiento para desarrollar o generar más fármacos. Por temas económicos, estratégicos o lo que sea, ahí hay un cuello de botella. Bueno, entonces también lo que hicimos fue que de las 140 proteínas OncoOmics, 50 observamos que tienen la capacidad de ser targeteables con respecto a un fármaco. Aquí estamos hablando de medicina de precisión. Entonces, evaluamos 4,000 variantes oncogénicas. Evaluamos 4,000 variantes oncogénicas con un machine learning que se denomina OncoDrive Mood, que pertenece al Cancer Genome Interpreter. Este es una herramienta desarrollada por la doctora López Vigas, también del IRB de Barcelona. Entonces, aquí se analizan diferentes temas que no voy a profundizar por temas de tiempo actualmente, pero podemos ver que los diferentes fármacos tienen diferentes tipos las diferentes proteínas, 50 proteínas OncoOmics tienen los diferentes tipos de fármacos que se enfocan específicamente a variantes oncogénicas. Entonces, claro, aquí la idea es que según el perfil genómico del paciente se puede determinar cuáles responden mejor al fármaco, cuáles no responden al fármaco, cuáles generan mayor toxicidad. Y esto ha sido curado por oncólogos clínicos y bueno,
Y bien, como tercer paso, ya tuvimos nuestras 140 proteínas, tanto in silico como de validación. El tercer paso fue hacer una predicción de proteínas de cáncer de mama envueltas a lo que yo considero son las tres enfoques que tenemos que seguirle apuntando. La una es la inmunoterapia, la otra es la metástasis y la otra son las proteínas de unión al ARN. Entonces, estas tres tienen muchísimo por ser exploradas y realmente son una vía importante para mejorar los tratamientos del cáncer. ¿Qué hicimos aquí? Utilizamos descriptores moleculares y red de neuronas artificiales, es decir, en líneas generales se utilizó la inteligencia artificial. Entonces, partimos con tres bases de datos. La primera es la proteínas de inmunoterapia en cáncer, que son 1232, publicado por estos diferentes autores. Tenemos el set de proteínas 1369 proteínas de unión del ARN y las proteínas asociadas con la metástasis, que son 1903. Estos fueron importantísimos para nuestro estudio. ¿Cuál es la idea que queremos hacer? Es que a partir de nuestros 140 proteínas oncomics, predecir con inteligencia artificial qué proteínas de inmunoterapia, de unión al ARN y de metástasis se asocian con el cáncer de mama. Y luego tenemos un siguiente artículo que está en camino, que es la potencialidad de que esas proteínas sean drugable, que puedan asimilar fármacos para ser tratados los pacientes. Entonces, con respecto al flujo de análisis de predicción de proteínas de cáncer de mama, trabajamos con dos sets, los 140 oncomics y por otro lado proteínas no relacionadas al cáncer, que fueron 233. Trabajamos con 6 descriptores moleculares. Tenemos la composición aminoacídica, diaminoacídica, triaminoacídica, composición aminoacídica pseudoantifílica, el moreubroto y el mix, que es la unión de todos. Entonces, esto trabajamos con Python y con unos paquetes de Python que permiten hacer estos análisis, con selección de variables y sin selección de variables. Y aplicamos 13 modelos de Machine Learning para la predicción de proteínas al cáncer de mama. Entonces, una vez que hayamos escogido nuestro modelo importante, pusimos a correr las proteínas de inmunoterapia, las de metástasis y las de proteínas de unión al ARN para ver cuáles son las proteínas asociadas al cáncer de mama. Entonces, bueno, en líneas generales, estos son los modelos de Machine Learning sin selección de variables. Ustedes pueden ver en el eje X los diferentes descriptores moleculares, los 6, y en el eje Y tenemos el valor medio del AUROC, que la idea es que mientras más cercano a 1, mejor es el modelo de predicción, ¿no es cierto? Bueno, entonces y aquí tenemos los 16 diferentes modelos de Machine Learning, regresión logística, Support Vector Machine, etcétera, etcétera. Vimos que con respecto a sin selección de variables, vimos que Support Vector Machine lineal, regresión logística y perceptrón multicapa fueron los modelos de Machine Learning más, digamos, más afines para poder hacer los análisis. Sin embargo, vimos que con selección de variables, en este caso con 300 variables, obtuvimos nuestro mejor modelo de predicción de cáncer de mama. Hicimos un montón de análisis más, pero aquí solamente les presento la diapositiva del último resultado, en donde observamos que la perceptrón multicapa mixta, es decir, la unión de los 6 tipos de descriptores moleculares, tiene el más alto grado de AURO, que es 0,980. Y bueno, también tenemos Support Vector Machine, linear y la regresión logística. Todas fueron excelente data porque tienes más de 0,9, pero nos quedamos con esta de aquí. Y este modelo de Machine Learning nosotros aplicamos para la inmunoterapia. Entonces, una vez que corrimos los diferentes sets, por ejemplo, aquí tenemos las proteínas
Aquí tenemos las proteínas de inmunoterapia. Entonces, ¿qué hicimos como para validar o para ver si es que se asociaba con las alteraciones genéticas? Volvimos a correr las frecuencias de alteraciones genómicas del pan-cáncer atlas y observamos de manera interesante que, por ejemplo, en este plot tenemos las proteínas OncoOmics. En el siguiente bin tenemos las proteínas de inmunoterapia que predijimos con cáncer de mama, las proteínas de inmunoterapia no asociadas a cáncer de mama y las proteínas que no están asociadas al cáncer. Y vimos que las de predicción tienen mayor frecuencia de alteración genómica que las no relacionadas al cáncer de mama, y aquí podemos ver el ranking de estas proteínas. Esa es una forma de buscar, de priorizar proteínas y de buscar nuevas diagnósticas terapéuticas. De igual forma, encontramos que las proteínas de metástasis relacionadas al cáncer de mama tienen mayor frecuencia de alteración genómica que las no asociadas al cáncer de mama. Y por último, las proteínas de unión al ARN también están más alteradas genéticamente que las proteínas de unión al ARN no relacionadas al cáncer de mama. Bueno, entonces con toda esta información de Big Data, de inteligencia artificial, hicimos un estudio. Este estudio fue liderado por el doctor Santiago Guerrero, en donde abre los ojos a toda la comunidad científica relacionada a la representatividad de los análisis de la data genómica, transcriptómica, proteómica de los proyectos más importantes en cáncer a nivel mundial con respecto a la etnicidad. Entonces se pudo demostrar fehacientemente para las poblaciones como Latinoamérica que, por ejemplo, biobancos, el 60% de muestras son caucásicas, hispanas, menos del 1%. Líneas celulares y modelos, el 40% es de caucásicos, hispanos menos del 1%. Genómicas, el 90% es caucásicas, hispanos menos del 1%. Esto a nivel de investigaciones fundamentales, a nivel de ensayos clínicos. El 70% no se conoce, ni siquiera se pregunta de qué etnia es. El 26% son caucásicos, hispanos menos del 1%. Y hacemos una correlación con el porcentaje de población mundial, donde podemos ver que asiáticos hay el 60%, y bueno, tenemos africanos, tenemos caucásicos, y el 8,6% son hispanos, pero menos del 1% en cada uno de estos enfoques está en estos análisis. Es decir, toda la información que sacan en estos grandes proyectos como el Pan-Cáncer Atlas, tenemos que validar o volver a validar en nuestra población para ver qué es lo que efectivamente nos sirve o no nos sirve a nosotros. Y ese es un gran problema que tenemos y es un gran objetivo que tenemos que tenerle a la vista. Bueno, entonces para ir terminando la idea, con este problema de la etnicidad, decidimos hacer un estudio un poco al revés. Nosotros hicimos una identificación de variantes oncogénicas para el cáncer de mama y de próstata en las diferentes poblaciones mundiales donde existe la alta presencia de latinos, pero nos enfocamos en población sana. Es decir, queremos saber cuál es la frecuencia de estas variantes oncogénicas en la gente como tal. Y para ver si por ahí podemos ayudar a caracterizar de mejor forma, ya que el segundo paso es poder implementar un proyecto de multipaíses para que podamos tener nuestra propia información ómica. Bueno, entonces aquí la idea general que hicimos fue, estudiamos
estudiamos 183,000 variantes de la base de datos de Genome ID, de Genome A, en 99 genes que desencadenan el cáncer de mama. Esto sale de la base de datos de Intugene. Entonces, bueno, en principio lo que hicimos fue caracterizar. El 1% de estas variantes se sabe que son oncogénicas. El 56% se predice, tiene una predicción número 1 de que son oncogénicas, y el 42% se predice número 2 que son oncogénicas. Cuando me refiero a 1 o 2, es que los 1 tienen más evidencia científica que la 2. Sin embargo, son todas estas potencialmente oncogénicas, son 18,500 de las 180,000 analizadas, donde en mayor cantidad vimos que tienen pérdida de función, y el score de deleterio de estas variantes oncogénicas, vimos que, por ejemplo, el 3% es muy alto, y el 34%, perdón, el 34% es muy alto, y el 62% es alto. Entonces, como segundo paso, lo que hicimos fue hacer un ranking de las variantes oncogénicas que sabemos que son oncogénicas y las que predecimos que son oncogénicas con respecto a su grado de deleterio. Y aquí están los determinados genes con los determinados RS. Pues aquí, claro, el punto es que no puedo concentrarme de SNP por SNP porque estoy abarcando un montón de información. Entonces, esto se podrá desmenuzar. Pueden leer el artículo y lo pueden tranquilamente ir desmenuzando según su interés. Entonces, aquí hicimos este análisis de las variantes oncogénicas en varias poblaciones mundiales, pero nosotros nos concentramos en el tema de los latinos. Entonces, en el literal A hicimos un ranking de cuáles son las variantes que tienen mayor grado de deleterio en cáncer de mama, y en el literal B observamos cuáles son las mutaciones, específicamente mutaciones oncogénicas que tienen mayor frecuencia en la población latina. Estamos hablando de que analizamos 3,600 latinos. Bueno, y así también hicimos análisis con africanos, ashkenazi, asiáticos del este, asiáticos del sur, europeos bueno, son clasificaciones según finlandeses o no finlandeses. Ya. Entonces, una vez que encontramos esto, con los genes que están en estas, que tienen la presencia de estas variantes oncogénicas, vimos que las guías clínicas actualmente disponibles son todas estas de aquí que ustedes pueden ver, que son 25 tipos de fármacos en diferentes tipos de variantes, y la propuesta de investigación con respecto a estas poblaciones y con respecto a los análisis que hicimos es que podemos encontrar otros tipos de fármacos apuntando o cuyo target son estas proteínas, son las BRCA1, BRCA2, EGFR, PTEN, P53, BRAF, AKT1, etcétera. Pero hicimos un ranking de prioridad con respecto a las diferentes poblaciones presentes según nuestro estudio. Entonces, aquí en latinos podemos ver que los BRCA1, BRCA2 son muy, muy importantes. Tenemos la CDKN2A, PTEN, EGFR. Bueno, como conclusiones, en líneas generales, la importancia de la clínica es fundamental realmente. La clínica asociada a los avances tecnológicos en cuanto a equipamiento que permite obtener resultados, y luego el desarrollo de herramientas bioinformáticas que permitan asimilar esta data, es importante para poder hacer proyecciones a futuro con inteligencia artificial y así poder desarrollando de mejor forma el tema de la oncología de precisión.
Los objetivos son mejor tratamiento, menor toxicidad, mejor calidad de vida y las 6 R que Luis nos mencionó previamente, que estuvo excelente. Bueno, otras cositas con respecto a las investigaciones que desarrollamos en el Ecuador en este mismo tema. Aquí están presentes los miembros del núcleo ecuatoriano de la red de RELIVAP, en donde también hemos trabajado en algunas cosas como la atrofia muscular espinal. Identificamos proteínas relacionadas a los ALTs en diferentes tipos de cáncer. Identificamos proteínas relevantes al tema de Gown Healing, que es procesos de cicatrización y el cáncer. Y también identificamos nuevas potenciales dianas terapéuticas, que son 2 proteínas de unión al ARN que interactúan en el espaciossoma del cáncer de mama. Y con este mismo grupo, que no un TCGA, no un cáncer de Cancer Genome Atlas, sino un de Latin American Cancer Omic Atlas, que no solamente se enfoque a la genómica, sino a la proteómica, a la epigenómica, a la metabolómica y a todo lo que implique las ciencias ómicas, y la idea es que podamos trabajar en conjunto con todos los países de nuestra región. Y bueno, para finalizar, simplemente quiero agradecer a todos los miembros que trabajan y que colaboran conmigo, en especial en el extranjero, en especial al doctor Luis Quiñones y todo el grupo de la red de RELIVAP, que son excelentes en todo lo que se plantea. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Andrés. Muy interesante tu presentación y tu trabajo tan extenso. Nos diste una visión bien interesante, cómo usar también las extraordinarias bases de datos que hay y cómo también pueden dar un enfoque diferente y aportar al final a los resultados que esperamos nosotros para mejorar la salud humana. Así que ahora lo que vamos a hacer, agradezco las dos presentaciones, muy interesantes, con diferentes focos, pero al final suman para dar una respuesta a este tema que es la farmacogenómica, que tenemos que avanzar porque sin duda que la evidencia está, las herramientas genómicas están al alcance de la mano y cada vez eso es así, y lo que necesitamos sin duda es difundir más estos conocimientos para que la gente se apropie de los mismos. Vamos a empezar con las preguntas que tenemos en los que están asistiendo a esta conferencia. Voy a empezar con Janina, que está preguntando desde Argentina, que dice: me gustaría saber si se están haciendo estudios para el tratamiento y cura de enfermedades musculares de origen genético y qué avances hay al respecto. La pregunta no está dirigida para alguno de ustedes específicamente, así que quedan abiertos para responder los que pueden hacerlo los dos, o sea que los escuchamos. No, yo creo que quizás esta pregunta la pueda responder Andrés. Yo no he abordado las temáticas de atrofia muscular y enfermedades parecidas, digamos, al menos no he trabajado en ello. Sabemos que el tema de las enfermedades raras, las enfermedades genéticas con baja incidencia, son bien complejas. En general, estas enfermedades no tienen cura, no tienen una cura como tal. Se está desarrollando diferentes estrategias, como por ejemplo en la atrofia muscular espinal existe la aprobación de terapia génica. Sin embargo, esta terapia génica, si bien es exitosa en pacientes menores a los 2 años, en la gran mayoría, el problema es que es demasiado costosa. La dosis cuesta $2 millones.
Y esto es inalcanzable si no existe una política mundial con respecto a la ayuda en este tema. Entonces, también hicimos un estudio de SIPA, que es una enfermedad de personas que no sufren dolor y no sudan, entonces no se sabe cuándo se rompen los huesos, no se sabe cuándo tienen algún tipo de problema, y muchas veces estos niños, niñas se mueren porque les da demasiada fiebre en la noche, y los padres, claro, no tienen ni idea que tienen este problema genético. Igual, tampoco tiene cura. La posibilidad es de hacer terapia génica igualmente. ¿Por qué? Porque son mutaciones específicas que se pueden cambiar, pero ese es a nivel teórico. A nivel práctico viene todo un sinnúmero de problemas. Por ejemplo, en mi país no hay cómo hacer este tipo de estudios a nivel experimental, es ilegal, y bueno, entras a temas bioéticos muy complejos. Con respecto a la atrofia muscular espinal, dentro de la revisión que realizamos, lo que sugieren es que se haga programas de screening neonatal en la mayor cantidad de pacientes para que el diagnóstico más temprano se pueda tratar al paciente o con terapia génica o con tratamientos paliativos para ayudar a una mejor calidad de vida del paciente. Entonces va a depender mucho del tipo de enfermedad. De todas maneras, Bien. digamos, la farmacogenómica presenta una oportunidad para este tipo de enfermedades raras, porque consideremos que los costos de los fármacos para los tratamientos son elevadísimos. Entonces, la dosificación apropiada se hace muy relevante, como en los casos que mencionó Andrés, o como lo que mencioné yo de Siponimod para esclerosis múltiple. Se hace fundamental la dosificación apropiada, ya sea por los efectos adversos o ya sea para la eficacia apropiada de esta severidad de enfermedades. Sí, en realidad es un tema, me parece que son temas muy interesantes y temas que deben ser difundidos. ¿Por qué? Porque las dos conferencias ilustraron cosas importantes. Tú, Luis, hablaste también de una serie de tecnologías aplicadas, ¿verdad?, en la clínica, que a veces pasan, a veces o en general, pasan desapercibidas, o sea, que existen un número quizás ya de kits comprobado científicamente que a largo plazo y a corto plazo terminan favoreciendo a los pacientes y a las familias. Hay un grupo importante que tú mencionabas, por ejemplo, de patología oncológica. Sabemos que un grupo de patología oncológica, por definición, son enfermedades raras. Si bien a veces la patología oncológica se ve separada, se ve las enfermedades poco frecuentes o huérfanas por un lado y la patología oncológica por otro, pero por definición sabemos que las enfermedades raras son aquellas que afectan a una cada 2.000 personas. Hay un grupo de cánceres que afectan justamente con esa frecuencia, o sea que en realidad es un tema de salud pública. Entonces tenemos determinadas herramientas que tenemos que empezar de alguna manera, y este espacio creo que lo que está logrando es eso, difundir estos conocimientos y hacer llegar a los tomadores de decisiones que hay que empezar a implementar de una forma gradual y a través de un consenso algunas herramientas de estas que ustedes están comentando, ¿verdad? Luis habló de herramientas como más a la práctica clínica, y Andrés habló de estudios, diríamos, más sofisticados, pero que hacen mención de las herramientas que tenemos ahora, como la inteligencia artificial. Porque tú hiciste mención a varios artículos, Andrés, que lo que estás haciendo es utilizar la información que existe disponible en diferentes bases de datos, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo? Correcto. O sea, sí, hay estudios puntuales, experimentales, pero hay todo un campo enorme para trabajar con la información que hoy está disponible. Y además, otro tema que también lo estamos trabajando desde la Red Latinoamericana de Genética Humana, que de hecho hace parte hoy por hoy del comité educativo del proyecto Hugo, que estamos en el momento de empezar a difundir todos esos conocimientos. Hay bases de datos importantes, hay información genómica importante, que de alguna manera tiene que compartirse
¿verdad? Para que nosotros podamos tomar la decisión más adecuada. Tocaron un tema muy importante que es la parte de etnia, o sea, la parte étnica, obviamente con la variabilidad que tenemos tanto en Latinoamérica y África, son los continentes que tienen más variabilidad, y los datos disponibles a veces no son compatibles con nuestras poblaciones. Entonces son temas que están en la mesa. Creo que esta charla es como un puntapié inicial para algo que tenemos que ir trabajando como a largo plazo, y tú mencionabas, Andrés, que claro, o sea, esos son temas globales que lo tenemos que ir resolviendo entre todos, porque además no son patologías algunas de ellas tan frecuentes que, bueno, en Uruguay hay algunas patologías que en realidad la vamos a encontrar, nace un niño cada 4 años con determinada patología, ¿no? Entonces, y lo mismo en Ecuador o lo mismo en Chile, o sea que tenemos que empezar a transitar por este camino, que es justamente formar estas redes e ir capacitando. Así que, si tiene algún comentario, algún aporte, yo estoy buscando Hay algunas preguntas. Ahí está. ¿Querés leerla tú, la pregunta de Heidi y Luis? A ver, Yo la tengo acá. Heidi Bravo dice, gracias Heidi Bravo, sí, de Bolivia. Por señalar la calidad de las presentaciones. Dice, ¿cómo están validando los estudios presentados para uso clínico? Bueno, eso yo creo que me compete un poquito más a mí. Si bien yo, bueno, a mí me encantaba, digamos, hacer esta dupla con Andrés, porque las herramientas bioinformáticas y de Machine Learning que utiliza Andrés, la cual es expertísimo, como pueden haber visto, son herramientas fundamentales para lo que hacemos nosotros, para entender lo que hacemos nosotros y para llegar a obtener biomarcadores de uso clínico. Y nosotros llegamos a la clínica. Bueno, en algunas de las etapas de nuestro estudio estamos en validación clínica. Eso implica que utilizar, por ejemplo, paneles biomarcadores con variantes genéticas o algoritmos farmacogenéticos de dosificación implica usarlos en pacientes de manera prospectiva. La mayoría de los estudios que nosotros hemos hecho son estudios retrospectivos para encontrar factores biomarcadores farmacogenómicos que se puedan usar en clínica. Hoy en día ya estamos en las etapas de validación clínica, que implica utilizar esas herramientas a priori y, por ejemplo, dosificar a los pacientes de acuerdo a su genética, de acuerdo a sus características farmacogenómicas. Y lo estamos haciendo, tratando de predecir o ya sea la respuesta o ya sea la dosis. Y para eso utilizamos, insisto, un modelo randomizado en que se toma un grupo de pacientes en los cuales se usa la herramienta farmacogenómica y se dosifica, por ejemplo, apropiadamente de acuerdo a la herramienta, y otro grupo de pacientes que son dosificados por la vía convencional, por la manera intuitiva o lo que establece la guía clínica habitual. Y vamos a comparar la respuesta con la aplicación farmacogenómica versus la respuesta sin la aplicación farmacogenómica, como se ha hecho en algunas publicaciones bien interesantes. Por ejemplo, una de las últimas publicaciones en cardiovascular fue en JAMA, la revista JAMA, que mostraba el tremendo efecto que genera la aplicación farmacogenómica en la apropiada dosificación y en evitar accidentes cardiovasculares, accidentes hemorrágicos o tromboembólicos. Así que estamos en eso, clínicamente utilizando la herramienta. Perfecto. A ver si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que les parezca importante hacer. Heidi Bravo también sí hace otra pregunta. Quieren que la lea. En lo referente al estudio farmacogenético para uso clínico de determinadas enfermedades, por ejemplo, enzimas metabolizadoras, necesitan ser rápidamente disponibles para poder, por ejemplo, dar la terapia personalizada durante el uso clínico. ¿Cómo está siendo la experiencia en relación a ti, Luis, en la implementación clínica y su aceptación por los clínicos? Creo que toca un tema interesante, sí, que es un tema de cultura, porque en este caso en realidad tenemos que cambiar un paradigma, sí, ¿verdad? Confiar en los marcadores genómicos y no usar las dosis que tradicionalmente estamos acostumbrados a usar. Así que interesante, claro, la pregunta. Claro, sí.
Es interesante, pero yo creo que se está dando, por lo menos en mi país, se está dando una particularidad, que las personas más interesadas, los profesionales más interesados en la aplicación farmacogenómica para medicina de precisión son los médicos. Es decir, a nosotros nos buscan los médicos para hacer investigación y no nuestros pares investigadores básicos, por ejemplo. ¿Ah? Y por ahí hemos partido. De hecho, en el protocolo de validación más reciente que estamos haciendo, nos ayuda un grupo médico y además una industria farmacéutica, que es Laboratorio Roche. Y ciertamente, para hacer una aplicación de ese tipo, uno tiene que tener al menos un laboratorio que tenga la capacidad y la expertise para poder hacer los análisis farmacogenéticos en las enzimas metabolizadoras que pregunta la colega aquí. Y posteriormente hacer el análisis y poder aplicarlo. El poder aplicarlo depende del médico. Si el médico quiere o no quiere, puede aplicar esta herramienta. Pero en general, como digo, como aquí en Chile particularmente nace más de los médicos que de los colegas básicos, habitualmente lo podemos hacer. E incluso nuestro laboratorio, como un laboratorio de investigación, tiene solicitudes de hospitales cada cierto tiempo para hacer personalización con base genética. Es decir, por ejemplo, en el norte, en el hospital de Iquique, en Chile, nos solicitaban para un paciente que no respondía, nos solicitaron un análisis, incluso nos decían cómo hacemos la prestación de servicio. Finalmente nosotros no lo hacemos como prestación de servicio, simplemente manden una muestra y hacemos el análisis. En una clínica privada también nos solicitaron otros estudios, en un hospital público también. O sea, cada paciente que en la práctica no responde apropiadamente y el médico establece que a lo mejor esto tiene base genética, nos mandan muestras y nosotros las aceptamos y las trabajamos para responder a la clínica, pero no es generalizado. Y lo que queremos hacer es que sea generalizado. Por eso nuestra red con Andrés López y con una gran cantidad de colegas más, lo que queremos al término del proyecto Relivaf que tenemos, poder convencer a los ministerios de salud, a las autoridades sanitarias de los países para que apliquen herramientas farmacogenéticas que ya están probadas. ¿Mm? Y que le pongan una codificación estatal para que sea el Estado quien pueda brindarle ese servicio a las personas, como se hace en Suecia, como se hace en Islandia, donde estos servicios farmacogenómicos están en el sistema de salud pública. Bueno, justamente ya estaríamos cerrando, entonces me parece que ese es el mensaje, o sea, es empezar a generar esos puentes que de alguna manera creo que cuando terminen este trabajo de las guías, me gustaría como que ustedes comentaran cómo generaríamos esos puentes para transformar esta realidad, porque eso es lo que se necesita, o sea, cómo hacer que visibilizar estos temas, quizás con un plan de prioridades, empezar para algunas patologías, o como tú comentabas, Luis, los que están probados, los que ya no tenemos más vuelta atrás, los que ya están más que solidificados, y que otras poblaciones del mundo ya se están favoreciendo del uso de esta tecnología genómica. Así que me gustaría tu opinión y la de Andrés, y después ya vamos cerrando porque estamos en el plazo de la charla. Andrés, por favor. Claro. Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con que cada uno de los grupos de los países primero tengan el interés de generar colaboración, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ya que es un trabajo arduo, pero se requiere del apoyo de los diferentes países, debido a que cada país, cada instituto, cada universidad tiene sus fortalezas. Yo veo que en muchos otros países de la región son mucho más avanzados científicamente que mi país. Entonces, ¿cuál es la fortaleza que nosotros desde acá ofrecemos? Es una fortaleza a nivel bioinformática. En este momento, ahora con las autoridades del Ministerio de Salud, estamos en reuniones para implementar y dialogar sobre temas de
medicina de precisión y de farmacogenómica, porque queremos que no solamente quede en artículos, sino que queremos que sea una transición hacia el uso clínico y hacia poder validar, hacer guías clínicas, etc. Entonces, creo que los medios o las vías más importantes para las colaboraciones es justamente estos espacios de conversación como los que estamos teniendo ahora, a partir de instituciones referentes como la RELAG, también en congresos. La idea es crear vínculos, crear enlaces y por ahí algo yendo un poco más allá, potenciar lo que tiene cada país. Si un país tiene más, por ejemplo, secuenciadores masivos, yo estoy abierto a ayudarles al análisis bioinformático a quienes me den la información de los secuenciadores masivos y vamos viendo cómo obtenemos las muestras de las diferentes etnias, cosas así. Estas son ideas que se pueden generar. La otra cosa que nosotros lo hemos hecho a través de la red de Relivapes, el poder plantear y el poder ver si existe la posibilidad de que se financien presupuestos o futuros grants que nos permitan tener objetivos específicos y claros que se vayan cumpliendo de a poco, pero la idea es llegar todos a un mismo objetivo y el objetivo es poder validar lo que nosotros tenemos como etnias, porque cada país tiene una diversidad increíble, y poder tener nuestras propias guías y no depender siempre de otros países, sino nosotros depender de nosotros mismos, que sí lo podemos, simplemente hay que engranar ese asunto. Esa es un poco la idea que yo tengo desde acá. Sí, bueno, además de los proyectos multicolaborativos, que es, yo creo, esencial. Es decir, a mí me gusta mucho nuestra red Relivaf porque engloba 12 países con personajes de diferentes disciplinas, o sea, es multidisciplinario, multicolaborativo, multinacional. Es un esfuerzo en que nos juntamos a pensar la farmacogenómica desde diferentes puntos de vista. Queremos, yo creo que el camino es agrandar esta red, que esta red sea muy grande, que incorpore a diferentes actores, para que finalmente esos actores sean los que impulsen proyectos colaborativos de diferentes países o con financiamiento, no sé, externo puede ser, de la región. Y de esa forma se potencie, porque así hay mayor credibilidad en la cantidad de publicaciones. Nosotros estamos publicando bastante bien al respecto y a través de eso se nos va creyendo. Pero al mismo tiempo, la difusión es tremendamente relevante. Es decir, actividades como esta de la RELAC son tremendamente importantes. A través de esto nosotros podemos empezar a explicar qué utilidad presta la ciencia, que es un desafío habitual, ¿cierto? ¿Qué utilidad presta la ciencia, pero en el cotidiano, en el diario, en la salud pública en este caso? Tenemos que transmitirlo, no solo a nuestros pares, sino también a la población, programas de capacitación al respecto. Tenemos que hacerlo, y esa yo creo que es la vía. Exactamente, Luis. Yo creo que justamente la Relacter está al servicio de la salud de la gente, y esto es una tarea que va más allá de la clínica, o sea, es alfabetizar en genética y genómica, que incluye eso, porque además se va creando la necesidad, y eso es así, la gente a veces está a un clic de distancia de determinados conocimientos, y a veces puede ir a lugares que no están con una base científica por atrás, y por eso nosotros desde la RELAC, con la ciencia por delante, podemos dar esa respuesta. Me gustaría que respondieran, y ya vamos terminando, esta es la última pregunta, ¿qué se hace si un paciente se encuentra una mutación accionable que tiene una terapia dirigida por la FDA, pero esta terapia no está aprobada en el país del paciente? ¿Qué les parece a ustedes que nosotros deberíamos hacer? A ver, es complejo cuando el país no tiene una regulación al respecto, pero se hacen algunas cosas. Habitualmente se actúa a través de
empresa dueña del producto, y a través de eso se hace tratamientos caso a caso con un análisis o un seguimiento científico. ¿Ah? Hay algunos casos, al menos en Chile, en que a pesar de no tener indicación la autoridad sanitaria, se está haciendo tratamientos con terapia dirigida, con fármacos de alto costo, en casos como estudio de casos de investigación. Y ese es el primer camino. En la medida que en cada país se vaya normando la incorporación de fármacos y fármacos, digamos, de alto costo y en enfermedades Específicos para raras acá. o específicos, se puede ir incorporando. Pero al principio todo esto parte un poco así. En este momento hay tratamientos que son inclusive farmacogenómicos, que no están en el sistema de salud y que están siendo financiados por la misma industria. Por la industria, sí. A veces el uso compasivo también lo ideal es que terminen el tratamiento, porque a veces entran en un trial y después termina el trial y el paciente queda sin el tratamiento. Pero son cosas que se van avanzando, y lo más importante, creo, con esta charla que hemos tenido es poner este tema en la mesa. Es un tema que realmente lo estamos colocando, pero es un tema que da para un trabajo a largo aliento, pero estos son los primeros pasos. Así que yo les agradezco a todos los participantes. Para nosotros realmente es un honor poder seguir avanzando en estos temas, y estamos convencidos por la respuesta que nos están dando que este es uno de los caminos. La capacitación y el encuentro a través de esta tecnología que nos ha permitido de alguna manera y se ha difundido tanto después de la pandemia. Estamos acá, Chile, Ecuador, Uruguay y Colombia, México, Bolivia, Perú, en fin, estamos todos acá juntos queriendo trabajar y aprender más para llevar mejor salud a nuestro continente. Así que nos despedimos y quedamos hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias, Andrés, que sos el invitado, bueno, y Luis es de la casa, y nos estamos viendo. Así que hasta el próximo encuentro, que será en un mes. Síganos en las redes y nos estamos comunicando con ustedes, y agradecemos a los presidentes de la Red Latinoamericana de Asociación Latinoamericana de Genética Humana, los presidentes también de las sociedades de genética y todos los participantes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien.